¿Te acuerdas cuando decíamos de pilón y nadie tenía que explicarlo? Antes, el mexicano tenía su propio idioma secreto, frases de abuelos, de cocina, de patio escolar. Hoy vas a reencontrarte con expresiones que se fueron apagando sin hacer ruido, pero que alguna vez fueron nuestra manera de hablar, de reír y de vivir. Quédate hasta el final, porque hay una que te va a sacar una sonrisa. De pilón era el regalo más generoso del comercio mexicano. Ibas a la tiendita o al mercado y el marchante te soltaba un extra inesperado, un limón, un chile, una naranjita. Y lo decía con orgullo, va de pilón. La palabra viene del náhuatl y primero nombraba el cono de azúcar. En la colonia, se volvió costumbre regalar un pedacito como agradecimiento, y con el tiempo pilón terminó significando cualquier regalito extra. En los 60 y 70 casi era un derecho. Las señoras lo esperaban, los niños lo pedían, y el vendedor lo daba porque era parte del ritual. Hoy en el súper no existe, todo está pesado, empacado y contado. La palabra sobrevive en algunos mercados, pero la generosidad de ese pilón ya casi no. De bolón, ping pong era promesa de velocidad con una sonrisa. Si te decían que algo iba a quedar de bolón, ping pong, significaba, rápido, en corto, sin demoras. Lo decía el cerrajero del barrio, lo decía la mamá mientras cocinaba. Espérame tantito, esto lo arreglo, de bolón, ping pong. El origen es un misterio sabroso, unos lo asocian a un sonido que rebota, como pelota, otros, a la mezcla del habla popular de mercados. En los 50 y 60 se escuchaba hasta en películas de Tintán y en la radio, porque tenía ritmo, musicalidad. Hoy la sustituyeron por rápido o ahorita en chinga, pero ninguna tiene esa gracia cantarina. Sopas era el comodín del asombro mexicano. Servía para todo, susto, sorpresa, descubrimiento. Sopas, tú aquí, cuando te topabas a alguien. Sopas, cuando el dinero se acababa de golpe. No tenía nada que ver con el platillo, viene de una interjección vieja del español para expresar sorpresa, y aquí se volvió muy nuestra. En los 70 y 80 vivía en la calle, en la escuela, en las vecindades, en comedias tipo Chespirito. Los niños la repetían como muletilla. Hoy se fue perdiendo entre expresiones modernas y anglicismos, pero a muchos todavía se les sale, como reflejo del pasado. Nel pastel fue la negación más sabrosa de los 80. No era un no cualquiera, era un no con rima, con picardía. ¿Vas a ir a la fiesta? Nel pastel. ¿Me prestas la bici? Nel pastel mantel. Nel ya existía como forma popular de decir no, y lo de pastel era pura creatividad callejera, convertir la negativa en chiste. En secundarias era obligatorio, salía en comedias, en conversaciones de cuates, y hasta tenía variantes inventadas por región. Hoy los jóvenes ya no lo usan, pero sigue siendo una joya de nuestro ingenio, negar y hacerlo divertido. Nanaycucas era el no que cerraba cualquier puerta. Si alguien soltaba una nanaycucas, no había debate, no había negociación, era definitivo. ¿Puedo ir al baile? Nanaycucas. ¿Hay para el cine? Nanaycucas, ya no hay dinero. Y su origen es de los que sorprenden. Nanay viene del romaní, la lengua gitana, con sentido de nada barra diagonal no hay, pasó por España y acabó en el habla mexicana. El cuca se agregó como refuerzo rítmico, como para rematar el golpe. En los 40 y 50 se oía en el cine mexicano, Sara García lo soltaba con autoridad y te dejaba sin aire. Con los años desapareció de la ciudad, y hoy quienes lo recuerdan lo hacen con una sonrisa, como cuando te regresa una melodía olvidada. Y antes de ese sí seco de hoy, estaba Simón, el sí del barrio, el de los cuates, el de la confianza. Y si quería subrayarlo, lo soltaba más fuerte, Simonazo. ¿Vienes al partido? Simonazo, carnal. Simón está con madre, y no es casualidad, parece venir de usar Simón como nombre personaje para decir sí, igual que Nausan para decir no. En los 70 y 80, Simonazo era puro lenguaje juvenil, cine de ficheras, series cómicas, esquina y barrio. Hoy se oye menos, muchos lo cambiaron por zip, eso o hasta un pulgar arriba. Pero Simonazo tenía una energía que esas opciones jamás alcanzan.
Achís, achís, los mariachis era el asombro juguetón, la sorpresa que no asusta, nomás pica la curiosidad. Era decir que, pero con canción. Se armaba con achís, que ya expresa sorpresa en México, y la rima los mariachis para darle ritmo y gracia. En primarias de los 70 y 80 era moneda corriente, los niños la soltaban cuando pasaba algo inesperado o cuando querían burlarse leve, sin mala leche. También sonaba en tele tipo El Chavo del Ocho. Hoy casi nadie la usa. Pero sigue sonando a infancia, a México, a cuando hasta la sorpresa tenía música. Recorcholis era el salvavidas elegante para no soltar groserías. Servía para asombro, frustración o enojo sin ensuciar la boca. Recorcholis, se me olvidaron las llaves. Recorcholis, qué calor. Viene de una exclamación española ligada a evitar decir algo fuerte en vano. Aquí se intensificó con ese rey y se volvió palabra de casa. En los 60 y 70 la usaban papás, maestros, cualquiera que quisiera sonar decente frente a niños. Salía en historietas como La Familia Burrón, en doblajes de caricaturas, y hasta Calimán la soltaba en la radio. Hoy suena vieja y hasta chistosa, pero durante décadas mantuvo la cortesía cuando el coraje pedía otra cosa. De OK era el orgullo del que se ahorró la lana, gratis, regalado, sin costo. Me dejaron pasar de OK, el taquero me dio 2 de OK. Su origen es discutido, pero en los 70 y 80 era cotidiana, mercados, tienditas, ferias, cines de barrio. Era más que gratis, era el pequeño triunfo de caer bien, de conocer al de la puerta, de vivir en esa economía de favores donde un gesto valía más que una moneda. Una tortilla calientita de OK para el camino te hacía sentir invencible. Hasta en estadios se presumía entrar de OK como si fuera hazaña, y en el barrio un mecánico podía hacerte un arreglito de OK como inversión en buena voluntad. Con el tiempo se lo comió el simple gratis, pero de OK tenía picardía, sabor a colonia y a compás. A la I se va era la filosofía mexicana en 3 palabras, no perfecto, pero funciona. ¿Cómo quedó? A la I se va, pero jala. ¿Estudiaste? A la I se va, a ver qué sale. Era pragmatismo puro. A veces basta con que cumpla, con que saque la chamba. En talleres mecánicos era casi lema, el coche quedaba a la I se va y el cliente se iba feliz y arrancaba. En la casa, si la comida no salía de receta pero sabía bien, también era a la I se va. Albañiles, plomeros, electricistas, todos la decían después de un arreglo medio improvisado, de esos hechos con ingenio y con lo que hay. Y en la escuela era el sello del estudiante que contestó como pudo. Y a veces, contra todo pronóstico, pasaba con 6 raspado. A la I se va escondía una sabiduría profunda, la vida no siempre permite hacerlo todo bien, con tiempo o con herramientas. A veces toca improvisar y resolver con lo que hay. En cocinas humildes nacían guisos a la I se va, sin todos los ingredientes, pero llenos de amor. En fiestas de barrio, los músicos tocaban canciones que no dominaban del todo y aún así la gente bailaba, porque importaba el ambiente, no la perfección. La frase recordaba que la vida real no viene con manual. Hoy casi no se usa, sustituida por más o menos, pero a la I se va tenía una honestidad que aceptaba que no todo puede ser perfecto. Pelar gallo era irse, pero con estilo. No huir por miedo, sino desaparecer en el momento justo. Pelar gallo era salirse antes del problema, el chamaco cuando veía al profe, el novio cuando escuchaba al papá, el inquilino cuando llegaba el casero. En el cine de barrio y en las canciones de Chava Flores, los personajes siempre pelaban gallo cuando la cosa se ponía fea. Era astucia, buen timín, inteligencia callejera. En barrios bravos podía salvarte de un pleito, en la escuela era travesura, en las fiestas, la forma mágica de no lavar los trastes. Hoy casi no se dice, pero ninguna expresión nueva tiene esa gracia de irse sin dejar rastro. Ay, nanita era el suspiro del alma mexicana. Servía para el susto, la preocupación, el asombro o el drama. Decirlo era buscar consuelo, como invocar a la abuela. En los años 40 y 50 sonaba en patios, mercados, iglesias y en el cine de la época de oro. Las señoras lo decían con la mano en el pecho,
los niños lo aprendían sin saber por qué, y todo momento intenso lo merecía. Había versiones más fuertes, más largas, más sentidas, y cada región tenía su tono. En temblores, hospitales o noticias inesperadas, ¡ay! Nanita era el grito colectivo del miedo y la ternura. Hoy casi no se oye, pero sigue siendo una de las palabras más suaves y humanas que hemos tenido. Palabra de honor era un contrato sin papel. Cuando alguien la daba, estaba empeñando su dignidad. No había excusas ni marcha atrás. En el México rural cerraba tratos de tierra y ganado, en vecindades urbanas regulaba préstamos, favores y promesas en la tiendita. Romperla era una vergüenza que te marcaba para siempre. Antes de firmas y documentos, la palabra bastaba, porque el honor valía más que cualquier sello. Palabra de honor era ley. En la escuela servía para defenderte con todo el pecho, palabra de honor que yo no fui. Y en el barrio movía dinero real, el tendero fiaba con esas palabras, anotaba en su cuadernito y confiaba. Porque fallar no solo costaba pesos, costaba reputación. Compadres cerraban favores enormes así, desde un préstamo para una emergencia hasta ayuda para levantar un negocio. Sin notarios, sin testigos, pura confianza. En el cine, el héroe cumplía su palabra aunque le doliera, ídolos como Pedro Infante o Jorge Negrete personificaban ese código. Y había versiones infantiles igual de serias, palabra de niño explorador, por esta cruz, por mi mamacita santa. Hoy suena ingenuo, pero habla de un México donde la palabra pesaba y el honor era moneda. ¡Qué pasión! Era el que pasa, más cálido del barrio. No preguntaba por compromiso, preguntaba con gusto, con ganas de escuchar. En los 70 y 80 se oía en colonias populares de la Ciudad de México, en esquinas, pasillos de la escuela, películas de ficheras y programas cómicos. Era saludo y contraseña, abría la plática, invitaba al chisme, al plan, a la noticia. Hasta en el comercio tenía cariño, qué pasión, marchanta, ¿qué le damos hoy? En cantinas, talleres, taxis, todo se volvía conversación, qué pasión, licenciado. Hoy casi desapareció, lo reemplazaron qué onda o qué, pero ninguno trae esa calidez de comunidad, ese te veo y me importas. Y ahora sí, la que te prometí que te iba a hacer sonreír. Ya chole. Era el botón de apagado de cualquier pleito. Significaba ya basta, ya estuvo, hasta aquí, y lo decía con una firmeza que no dejaba espacio para réplica. Mamás, papás, maestros. Todos la usaban para cortar berrinches, quejas y discusiones. Su origen es borroso, unos lo conectan con el nombre chole, otros con el habla inventiva de mercados, pero en los 60 y 70 era parte de la vida diaria y hasta la televisión la inmortalizó. Hoy aún se escucha, pero más débil, la cambiaron por ya supéralo o ya déjalo así. El problema es que ninguna sentencia es tan mexicana, tan definitiva, tan de casa, como ya chole. Y ahí está lo duro, las palabras también envejecen. Nacen, se ponen de moda, se vuelven costumbre, y un día se van sin avisar. Estas expresiones fueron el soundtrack de nuestra vida, abuelos, papás, vecinos, maestros. Eran creatividad y alma en la boca. Y cuando alguien suelta de pilón o suspira ay, nanita, sin querer está abriendo una puerta, está trayendo de vuelta un pedacito de memoria colectiva. Porque el lenguaje no solo comunica, también guarda identidad, historia y cariño. Ahora dime tú, ¿cuál se decía en tu casa? Déjanos tu recuerdo en los comentarios, comparte este video con alguien que también creció escuchándolas y suscríbete para seguir viajando juntos por la memoria de México.